Bienvenidos a Corazón Churiurdín. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Si la Real fue campeona de Liga, fue entre otras razones porque sus más grandes estrellas de finales de los años 70 quisieron quedarse en el club, pero no se puede negar el hecho de que había una norma que jugaba a favor de los equipos pequeños para evitar que sus mejores jugadores pudieran escuchar los cantos de sirena de otros con mayor poder económico. Hablamos del derecho de retención. La norma se creó en 1966 y permitía a los clubes de fútbol renovar automáticamente a un jugador en su último año de contrato, ofreciéndole un aumento del 10% de su sueldo. Tan sencillo como eso. La norma quedó abolida en 1979 y fue lo que posibilitó que Enrique Castro Quini pudiera finalmente fichar por el FC Barcelona, después de años intentando convencer al Sporting de que le dejara salir. No obstante, la abolición de la norma no impidió que siguiera vigente de facto hasta marzo de 1985. En esa fecha, la Sala Primera del Tribunal Central de Trabajo ratificó la sentencia de la Magistratura número 13 de septiembre de 1984 que daba por extinguido el derecho de retención en el fútbol español. Así quedó reglamentado en el famoso Real Decreto 1006/85 de 26 de junio. Nacían así las cláusulas de rescisión de contrato, que al menos daban a los clubes una compensación económica por la marcha de sus jugadores, un sistema que sigue vigente hoy en día. En cualquier caso, los presidentes de la Liga sellaron lo que se conoció entonces como el Pacto de Caballeros, por el cual no se ficharía a jugadores que quedaran libres. Ese pacto saltó por los aires con la Real como una de las principales víctimas. El ejecutor de la ruptura fue el Atlético de Madrid, presidido todavía entonces por Vicente Calderón. En el verano de 1986, y después de 2 temporadas bastante decepcionantes, el club colchonero lanzó una ofensiva para potenciar su plantilla, y se hizo con un puñado de jugadores en esa situación contractual de la que hablábamos. Entre ellos estaba el guardameta Agustín El Duayen, que con 22 años fue uno de los porteros que sustituyó a Arconada en la meta realista tras la grave lesión de rodilla que sufrió al comienzo de la temporada 1985-86 y estaba llamado a pelear por ser su sucesor con José Luis González. Pero el fichaje que más sorprendió en esa tesitura, el que realmente rompió ese pacto de caballeros, fue el de Pello Uralde. La Real y el jugador habían llegado a un acuerdo al finalizar aquella temporada. Uralde había jugado 40 partidos en aquella temporada y había marcado 20 goles. Esa cifra solamente la había superado de manera personal en la campaña 1982-83, aunque entonces jugando 52 partidos. Con la larga ausencia de Satrústegui por la lesión que sufrió en aquel curso, Uralde logró su mejor marca convirtiéndose en la principal referencia ofensiva de la Real. El club, por supuesto, quería que continuara. 100 goles en los 256 partidos que había disputado hasta entonces y los 28 años que tenía, le convertían en una más que posible alternativa a convertirse en el máximo goleador de la historia del equipo chirurdín. Pero la noticia saltó el 7 de julio de 1986. Uralde estaba citado en las oficinas de la Real para rubricar el acuerdo de renovación, pero no se presentó. De hecho, semanas atrás, el club había informado del acuerdo alcanzado el 25 de mayo para prolongar el contrato del jugador durante 2 temporadas más, después de no pocas entrevistas bilaterales. Según se publicó en aquellos días, no se pudo firmar dicha renovación antes del 30 de junio, fecha en la que acababa la relación contractual entre el club y el jugador, porque el presidente de la Real, Iñaki Alquiza, y varios de sus directivos se encontraban en México para ver el Mundial que se celebró en aquel verano. Dicen los rumores que Uralde coincidió por aquellas fechas con varios directivos del Atlético de Madrid en un viaje, y que estos, viendo que no había firma de por medio, le plantaron sobre la mesa una oferta de 20 millones de pesetas por temporada, que dejaban atrás los 16 que había acordado con el equipo chirurdín. El Atlético le daba 3 años de contrato, por los 2 que le ofrecía la Real. Uralde optó por marcharse a Madrid e informó al presidente realista por vía telefónica un día antes de que la noticia se hiciera pública. La Real le citó en todo caso al día siguiente a las oficinas del club para hablar de este asunto, pero como ya hemos dicho, el jugador no se presentó. Aunque tras la denuncia de los clubes implicados, entre ellos por supuesto la Real, se amenazó al Atlético con no tramitar las fichas del Duayen, Rubén Bilbao, Julio Salinas y Uralde, que fueron los jugadores adquiridos sin abonar una sola peseta a sus clubes de origen, lo cierto es que no había nada que hacer desde el principio. La Liga de Fútbol Profesional aseguraba desde el primer momento que el Atlético había actuado de acuerdo con la legalidad y que no tomaría represalia alguna. Uralde recordaba lo sucedido en una entrevista publicada por el Diario Vasco en octubre de 2016. Aquel fue el borrón más importante de mi carrera de futbolista, y no me siento culpable. Es verdad que nos dimos la palabra y la mano, tanto la Real como yo, para continuar,
pero me echaron la culpa de todo y no fue así, porque de palabra quedamos en unas condiciones que luego no estaban escritas en el papel. Hubo unas diferencias y eso fue lo que conllevó que me fuera. Pero es agua muy pasada y de hecho, con el juicio de por medio, la Real me llamaba para volver, explicó. Lo cierto es que Uralde no volvió nunca a la Real, a pesar de que tampoco triunfó en el Atlético de Madrid. De los 3 años firmados con el club madrileño, solo jugó el primero y fue uno de los jugadores que abandonaron el club cuando Jesús Gil se hizo con la presidencia. En el Atlético solo marcó 9 goles, 8 en Liga y 1 en Copa de la UEFA en los 39 partidos que jugó, y se acabó marchando al Athletic, donde sí recuperó su buen nivel y anotó en 38 ocasiones en los 102 partidos que jugó con su camiseta. Con 32 años fichó por el Deportivo de La Coruña, donde sus goles contribuyeron al ascenso a Primera División del año 1991 y a la permanencia de 1992. Curiosamente, su último partido en el Atlético de Madrid, en el equipo por el que dejó a la Real, fue contra el conjunto Chururdín, la final de Copa de 1987, en la que fue titular y sustituido en el minuto 86 por Quique Setién. Él mismo contó la experiencia en un artículo que escribió para Fútbol. Cuando salí al campo y vi entre la hinchada de la Real a mis amigos, sentí una sensación difícil de explicar, pero de ningún modo afectó a mi rendimiento. Ni eso, ni que 3 días después me marchaba de vacaciones a Tenerife con Vaquero, Beguiristén y López Recarte. Por contra, lo que afectó a nuestro equipo fue la tensión vivida durante la semana por las elecciones. Pero pienso que podríamos haber ganado. No tuvimos suerte en los momentos clave y los penaltis son una lotería. Después de cenar, tomamos algo con Salinas y Setién en un bar de Zaragoza. Allí coincidimos con López Recarte, López Ufarte, Zamora y Loren. Volvíamos a ser los amigos de siempre. 2 horas antes éramos rivales que se batían a muerte. La salida de Uralde fue dolorosa, pero Toshak consiguió armar un equipo en el que no se notó su ausencia. Campeón de Copa aquel primer año sin el delantero y subcampeón de Liga y Copa en el siguiente, con Uralde ya vistiendo la camiseta del Athletic. Y las cláusulas de rescisión, desde entonces, se convirtieron en la única protección posible.